Nuevamente doy la bienvenida a mi amigo, el doctor Carlos Romero Aranda, quien tendrá una participación con nosotros en un tema trascendental para México, para los mexicanos, en un tema trascendental para las finanzas públicas de los estados y de nuestro país. Procurador, sea bienvenido. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales por la invitación. Quiero agradecer al licenciado Ángel de la Rocha por la invitación como presidente de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales. Quiero agradecer también a la diputada Patricia Terrazas por todas las gestiones que nos hizo favor de hacer para poder estar aquí con ustedes. El tema que vamos a hablar hoy es defraudación fiscal. Y es lo que yo quiero compartir con ustedes. El cambio radical que estamos haciendo en la cultura tributaria y que nos va a ayudar a evitar la defraudación fiscal. ¿Cuál ha sido la encomienda del presidente de la República en este sexenio? Acabar con la defraudación fiscal. Pero para acabar con la defraudación fiscal tenemos que cambiar la cultura tributaria. Antes el sistema estaba hecho para no cumplir. No daban incentivos a los cumplidos, a los que presentaban su declaración el día 17 de cada mes, o los que presentaban su declaración anual. Si nosotros analizamos desde 1995 más o menos, podemos ver lo que era el PROAFI, el PROAFI 1, el PROAFI 2, programas de deudores o programa de apoyo a deudores del Fisco Federal, el decreto de estímulos, el decreto de condonación de recargos y multas del año 2001, y los demás que eran artículos transitorios de la Ley de Ingresos, hasta llegar a 2014, donde se condonaron el 80% del principal actualizado y el 100% de recargos y multas. Únicamente se pagaba el 20% del principal actualizado. ¿Qué incentivo se daba? A no cumplir. El cambio en la cultura tributaria es buscar que se cumpla. ¿Cómo se va a cumplir? Bueno, pues lo primero y el primer acto, o de los primeros actos que existieron por parte del presidente de la República, fue la firma del decreto de estímulos fiscales de la frontera norte. ¿Cuál es el primer requisito para estar dentro del decreto de estímulos fiscales? Tener un domicilio fiscal dentro de la franja fronteriza y 2, estar al corriente en sus obligaciones fiscales. No tener operaciones con empresas factureras. Esos eran los requisitos. ¿Eres un contribuyente cumplido? Bienvenido, pasa a disfrutar del decreto de estímulos fiscales. No cumples, tienes operaciones con factureras, vas para atrás. Ese era fue el primer acto del presidente de la República para beneficiar a los contribuyentes cumplidos. El segundo acto del presidente de la República fue el decreto de condonación más bien, la iniciativa de reforma constitucional para prohibir la condonación de contribuciones. Como les decía, todos los decretos anteriores, desde 1995, y los programas de apoyo a deudores del Fisco Federal, iba a premiar a los deudores. Los que estaban al corriente en sus obligaciones fiscales nunca tenían un incentivo para cumplir. Entonces, cuando analizamos todo el tema que fue la condonación de contribuciones, nos damos cuenta que eran contribuciones o condonaciones dirigidas a ciertos grupos de contribuyentes. Algún número más o menos que se ha mencionado es que en 2014 se condonaron 400,000 millones de pesos. El 70% de esa condonación estaba concentrado en 17 empresas. Y el 17% de el 70% de ese 70% estaba concentrado en una sola empresa. Es decir, eran condonaciones dirigidas y el efecto cascada hacía que varias empresas o varios grupos de empresas se vieran beneficiados. Pero realmente eran dirigidas.
dándose un trato desigual a todos los contribuyentes y por otro lado no viendo el tema de cumplimiento. No era un incentivo para cumplir. Entonces, por eso el presidente presentó la iniciativa para solicitar el que las cámaras de diputados o el constituyente permanente establecieran en el artículo 28 constitucional la prohibición de tener condonación de contribuciones. Un tercer acto encaminado al cumplimiento de las obligaciones fiscales fue el eliminar la compensación universal. Nos dimos cuenta que las empresas factureras generaban saldos a favor de impuesto al valor agregado no pagado, saldos a favor ficticios, y lo compensaban con saldos en contra reales que recibían, sobre todo de asimilables a salarios. Realizaban la compensación universal. Cuando era una compensación universal, el SAT no revisaba estas compensaciones y por lo tanto aparecían como cumplidas las obligaciones fiscales, cuando realmente era una omisión lo que se estaba realizando y supuestamente pagada con saldos inexistentes. ¿Qué es lo que se hizo con eso? Se eliminó la compensación universal. ¿Y cuál era el efecto que estábamos viendo? Para 2016 se condonó alrededor de 90,000 millones de pesos. Para 2017 se condonó alrededor de 130,000 millones de pesos. Para 2018 se condonaron cerca de 260,000 millones de pesos. Es decir, la economía no creció en estos parámetros. Y eso nos permitió identificar que eran las empresas factureras las que estaban utilizando estos esquemas. Por esa razón, a partir de 2019 se estableció en la Ley de Ingresos de la Federación el artículo 25 que prohibía la condonación, la compensación universal, y a partir de 2020 se modificó el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, con el cual se eliminó la compensación universal. Cuarta acción del gobierno del presidente López Obrador para cambiar la cultura fiscal fue la reforma penal fiscal, o que se le conoce como la reforma de empresas fantasma. En transición, estamos hablando el 22 de noviembre del 2018, el Senado de la República presentó por conducto del grupo parlamentario de Morena una iniciativa de reforma legal donde se modificaban 5 ordenamientos legales con 2 reformas principalmente. Una para equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada, llámese factureras. Y otra reforma donde se establece como delitos contra la seguridad nacional la defraudación fiscal con delitos calificados conforme al 108 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, por un lado se castigó el que 3 o más personas que en forma permanente y reiterada lleven a cabo la defraudación fiscal como delincuencia organizada. Y por otro lado, al que omita contribuciones por más de 7.8 millones de pesos y utilizando las calificativas del artículo 108, es decir, el que omita enterar retenciones o contribuciones retenidas o recaudadas, el que no lleve un registro contable, el que utilice documentación falsa para solicitar devoluciones, compensaciones o acreditamientos, o el que declare pérdidas fiscales inexistentes. Los que estén en estos supuestos, por arriba de 7.8 millones de pesos, tendrán prisión preventiva oficiosa. Es decir, que los delitos fiscales con estas características serán delitos graves o que ameritan prisión preventiva oficiosa. Son los 2 cambios. ¿Por qué? ¿Por qué factureras? Hicimos un análisis en el cual pudimos determinar que la defraudación fiscal vía factureras
equivalía alrededor de 500,000 millones de pesos al año. Con eso se pueden hacer muchísimas obras. Todos los hospitales que estuvieron con ciertas carencias durante la pandemia podían haber estado cubiertos. Fueron desvíos pavorosos los que se llevaron a cabo por conducto de empresas factureras. Identificamos varios supuestos de empresas factureras. Uno fue el desvío de recursos públicos por conducto de estos esquemas. Es decir, se celebraban contratos con estas empresas fachada que le llaman, o factureras, en los cuales establecían la venta de ciertos productos o servicios intangibles, asesorías, cursos de capacitación, intangibles. Y se ponen unas cantidades millonarias. Tenemos el caso de algunas facturaciones en los 27, 28, 29 de diciembre, donde aparentemente se dio capacitación a 3,000 empleados y lo cobraban eso en 300, 400 millones de pesos. Situación que simplemente sabemos que 27, 28 y 29 de diciembre todo el mundo está o de vacaciones o está disfrutando las fiestas de Navidad. Entonces es imposible que hayan dado esos cursos, no hay constancia alguna, no había fotos. Y se desviaban estas empresas fachadas. Empezaban ahí con estas máquinas de lavado de dinero y defraudación fiscal y se desviaban ya sea a campañas políticas o a fines en específico. Este es el primer esquema de empresas factureras, donde hay desvío de recursos públicos. 2. Empresas factureras donde no hay desvío de recursos públicos, pero hay esquemas de defraudación fiscal. El típico contador o abogado que te decía, oye, ¿no quieres pagar tantos impuestos? No te preocupes, yo te voy a dar aquí un esquema de facturación donde vas a minimizar la carga tributaria con estos esquemas de facturación. Y era como se enviaba la factura respectiva, ellos recibían el monto facturado, más IVA, devolvían en efectivo el monto del dinero facturado y el IVA se dividía en dos, o si era 16% se dividía el 8% y 8% para cada quien, por poner un ejemplo. Y así era como se entregaba. Un tercer esquema de factureras son aquellas empresas que se dedican al outsourcing o a la tercerización. ¿Qué sucedía con estos esquemas? Te decían, oye, tú estás pagando mucho de nómina, yo te puedo dar un servicio donde tú puedes contratar a tus trabajadores y en lugar de pagar 100 pesos de nómina con cuotas de seguridad social, vas a pagar solo la nómina y lo que significa un salario mínimo. Y hacían todo un enjuague con estas empresas de lavado de dinero y defraudación fiscal, donde solo se daba de alta a los trabajadores, había veces que 1 o 2 días al mes para decir que tuvieron cotización al IMSS, donde se les daba de alta con un salario mínimo, así ganaran 100,000 pesos al mes. Esto, ¿qué es lo perverso de este esquema? Que a los trabajadores se les pone en estado de indefensión porque no generan antigüedad, los están cambie y cambie de empresas. El demandar es muy complicado porque no pueden identificar quién es el que les paga. Al momento en que ellos quieren jubilarse y tener una pensión, resulta que solo cotizaron con un salario mínimo. Tienen derecho a una pensión con un salario mínimo cotizado. Y si quieren obtener una casa en el Infonavit, pues solo podrán tener al inmueble que les alcance con un salario mínimo cotizado. Están condenando a toda una generación a no tener una pensión digna y a no tener una casa propia. Es perverso este esquema. Por lo tanto, no ganó el trabajador. El patrón contrata a estos grupos señalando que no se van a quitar la responsabilidad laboral y que no van a tener contingencias fiscales, van a minimizar la carga tributaria, pero en una forma defraudatoria. Laboralmente, el trabajador puede demandar al outsourcing y también
al lugar donde presta el trabajo, es decir, al patrón. No te quitaste la responsabilidad laboral porque es obligación solidaria. Pero adicionalmente, si te llega a caer el Seguro Social o el SAT, ahí te van a quitar los efectos fiscales al comprobante que te dan y tienes que pagar el impuesto o el monto que habías mandado, te quitan los efectos fiscales, tienes que pagar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado que corresponda. Es decir, te van a hacer no deducible toda la nómina o te van a cobrar las cuotas obrero patronal que debiste haber pagado si los tuvieras dado de alta a todos. El patrón puede tener también responsabilidad penal, precisamente porque es el que compra una factura. Es decir, estaríamos en un problema de cárcel. Y cuando uno ve que no ganó el trabajador, no ganó el patrón, el único que ganó es el dueño del outsourcing. Es perverso este esquema. Y por último, es el esquema de lavado de dinero para poder limpiar las ganancias del crimen organizado. Hay empresas que se prestan como fachada cuando reciben realmente tanto dinero en efectivo por operaciones criminales. Entonces esto es un tema perverso, es muy delicado el entrar a estos esquemas de facturación vía empresas fachada o factureras, porque uno no sabe de dónde viene el dinero, de dónde son los fondos. Puede estar uno recibiendo dinero que viene del narcotráfico, con todas las implicaciones que eso puede tener, incluso aplicación de la ley de extinción de dominio. Es muy delicado este tema. Por eso fue la reforma penal, para acabar con el tema de factureras y poder equiparar a delincuencia organizada a estos contribuyentes, a los que tienen empresas fantasma. ¿Por qué? Empresas fachada y poder equiparar a delincuencia organizada, la defraudación mediante factureras, es 3 o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas. Y aquí pues ustedes dirán si lo hay o no. Cada empresa necesita cuando menos 2 socios o accionistas. Necesitan darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, necesitan una cuenta bancaria, necesitan un domicilio fiscal. El domicilio fiscal usualmente son covachas o son terrenos baldíos en zonas de escasos recursos, donde nunca va a meritar una operación de 100, de 200, de 500 millones de pesos, que muchos de los comprobantes que expiden estas empresas significan. Las personas que son socios o accionistas de estas sociedades son personas de escasos recursos, son albañiles, son personas que no ameritan una actividad económica real, millonaria como amparan los comprobantes. ¿Qué es lo que se hace? Criminalizar con la pobreza. ¿Por qué? Porque son personas de muy escasos recursos que les dicen, yo te doy 5,000 pesos, pero quiero que seas accionista de esta empresa o quiero que seas el que firme como representante legal de esta empresa o el que tenga la firma electrónica y en esta chequera. ¿Qué pasaba en ese momento? Antes de estas reformas, llegábamos con las facultades que tenemos a estas empresas y ahí nos quedábamos porque no teníamos mayor herramienta para poder ir por las cabezas de estos grupos delictivos. Ahorita, con las reformas que fueron aprobadas vigentes a partir de 2020, al equiparar a delincuencia organizada la defraudación fiscal, nos permite pelear en estas empresas, pero con herramientas que se le dan a la Fiscalía General de la República, tal como es prisión preventiva oficiosa. A estos delincuentes no los queremos en la calle, los queremos en la cárcel y que todo el proceso lo lleven en la cárcel. Tenemos infiltrados, mediante una autorización de juez podemos tener infiltrados, es decir, que se metan dentro de la organización criminal
y que sepan cómo opera este grupo delictivo. Queremos escuchas. Con una autorización judicial podemos tener una orden mediante el cual el juez puede autorizar que se graben las conversaciones telefónicas entre miembros de este grupo criminal. Podemos tener criterios de oportunidad. Es decir, que si llegamos a aprender al contador de este grupo criminal y nos dice cómo opera este grupo, no establezcamos cargos contra ellos, pero nos pongan a la cabeza el grupo criminal. No te pongo cargos, pero dime quién es el que te pagaba, quién es el que te ordenaba el que hicieras esto, quién era el que le pagabas por todo esto, o al que le entregabas el dinero. Sabemos que estos grupos delictivos tienen el dinero en casas de seguridad o en bóvedas. Podemos tener mediante una orden judicial cateos. ¿Con qué objeto? De traer el dinero de las casas de seguridad, ya sea al fisco federal, o poderle aplicar la ley de extinción de dominio. Entonces son herramientas que nos está dando esta reforma y con las cuales sí podemos ir a las cabezas de estos grupos delictivos. Esta es la reforma de empresas fantasmas. Y paralelamente queremos que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, que sepan que el no cumplir con sus obligaciones fiscales va a tener consecuencias. Que si tú como empresa o persona física o moral incumple en retenciones o en cualquiera de las calificativas del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, puedes tener prisión preventiva oficiosa. ¿Qué diferencia hay? Los primeros son factureras, no son empresas normales, son empresas que se dedican única y exclusivamente a defraudar. La segunda reforma sí va para empresas, sí va para contribuyentes que tienen operaciones, que tienen trabajadores, que tienen compras, que tienen ventas, que tienen una red de negocios, pero que incumplen con sus obligaciones fiscales, pero con documentación falsa, no enteran retenciones, quieren solicitar devoluciones con documentación falsa, no llevan registros contables. Esto es lo que sucede con este tipo de contribuyentes. Es la diferencia. No podemos considerar delincuencia organizada cuando estamos hablando del segundo caso, que son contribuyentes normales que incumplen con sus obligaciones fiscales y se ubican en defraudación fiscal. Y el artículo 113 bis, que establece como delito la compra-venta de facturas, y también se establece un nuevo tipo, que es precisamente el que se anuncie en un medio de difusión para la compra-venta de facturas. Esta es la reforma penal fiscal que se estableció. Estas son hasta ahorita 4 acciones que ha llevado el gobierno del presidente López Obrador para atacar o cambiar la cultura fiscal en el país. El quinto elemento, que es el cambio precisamente, es el que no solo nos quedamos en las palabras, el que hay querellas ya presentadas contra grupos criminales, el que hay querellas ya contra empresas fachada, contra grupos de factureros, pero que vamos por las cabezas. En la conferencia mañana del presidente dimos a conocer la jefa del SAT y nosotros por conducto de la Procuraduría Fiscal que se habían presentado por un lado 7 querellas por defraudación fiscal y 42 denuncias por lavado de dinero de estas empresas fachada. Estamos avanzando en estas persecuciones, ya tenemos integrados varios expedientes y la Fiscalía está haciendo todo el esfuerzo para poder llegar a las cabezas de estos grupos criminales y esperemos que en próximas fechas, en próximos meses, tengamos factureros en la cárcel. ¿Qué otra cosa ha pasado con esto? Bueno, la instrucción del presidente es: vamos a presentar las querellas contra las factureras, pero también vamos a tomar consecuencias y vamos a tomar acciones contra los que consumieron facturas o recibieron honorarios asimilables a salarios en los cuales no se enteraron las contribuciones respectivas.
Se están mandando requerimientos a estos contribuyentes pensando que es de buena fe lo que hicieron, que no sabían que estaban comprando facturas o utilizando estos esquemas defraudatorios, que ya sea el contador que lo hizo indebidamente o cualquier situación, pero que es un contribuyente de buena fe. Se le están dando 3 meses para regularizarse. Si al día 3 meses con un día no se han regularizado, serán enviados los expedientes a la Procuraduría Fiscal para presentar las querellas respectivas contra los que compraron facturas. ¿Por qué? Porque si no te regularizas en ese plazo, significa que realmente no eres un adquirente de buena fe de estas facturas, que realmente hay un pacto criminal entre el que vendió las facturas y el que compró las facturas para no pagar impuestos. Los delitos fiscales son delitos todos dolosos, que no admiten error. Tenemos pruebas plenas. No puedes decir que esta es una discusión que se da mucho en el ámbito fiscal. No podemos decir de que es que no me toman en cuenta la materialidad de las operaciones y por lo tanto me lo van a hacer penal. Aquí es muy claro hacer la distinción. En materia fiscal o administrativa hablamos de materialidad, es decir, el poder acreditar que la operación que lleva a cabo el contribuyente en este documento se realizó realmente, que compró los bienes o recibió los servicios que ampara el documento. Es decir, si yo compré lápices para poder tener en una reunión que pudieran escribir y están los lápices, pues hay una materialidad. Yo puedo acreditar que compré los lápices y aquí están los lápices y que se han utilizado en el transcurso del tiempo para escribir diversos documentos. Si tú llevaste a cabo una adquisición de bienes o prestación o recibiste unos servicios reales, pero el proveedor está en el 69B, sí es factible poderlo acreditar de una u otra manera, porque al final de cuentas sí hay un bien o hay un servicio recibido. El problema es cuando realmente no hay un bien y un servicio recibido, sino realmente se compró una factura. En ese caso, el particular no es el que tiene que acreditar la materialidad. En este caso, es la autoridad la que tiene que acreditar el engaño por parte del contribuyente en contra del fisco federal. Y pongo como ejemplo, me dieron 100 cursos de capacitación por los cuales se pagaron 10 millones de pesos. Masiva, la empresa mandó la factura y el contribuyente la pagó. Nosotros en la investigación determinamos que ese dinero salió, pero a la vez pudimos percatarnos, como un caso ejemplificativo, que el dinero fue retornado al accionista de la empresa y el accionista de la empresa, la misma cantidad más la comisión de IVA, fue depositada en la cuenta del accionista y el accionista lo vuelve a aportar la misma cantidad como aportación a capital. En este caso, a mí no me importa que me acrediten la materialidad, porque lo que yo puedo demostrar es que hay un engaño, que el mismo dinero que salió regresó al accionista y lo volvieron a aportar a la empresa. Eso es lo que pasa en estos casos penales. Por eso no da lugar a error por parte del contribuyente. Las pruebas son contundentes y realmente hay una omisión. Entonces, estos son algunos de los parámetros que ha habido por parte del gobierno federal para cambiar la cultura tributaria. Y un tema que yo creo que es de los más contundentes que ha llevado a cabo el presidente López Obrador para acabar con la defraudación fiscal y modificar la cultura tributaria. Y ha sido el cobro a los grandes contribuyentes. Había un pacto no escrito entre el gobierno federal, el SAT, y los grandes contribuyentes, donde no se les molestaba. El tema quedaba meramente en el ámbito administrativo. No se ejecutaban
acciones penales en contra de ellos. Yo les puedo decir que cuando recibí la Procuraduría Fiscal no tenía yo ningún asunto relevante contra grandes contribuyentes. A lo mejor había por ahí alguno, pero de 5 millones, de 10 millones de pesos, no los grandes asuntos como los que dio la instrucción el presidente de perseguir. Hay una anécdota donde que la contó el presidente en la conferencia mañanera, donde empieza a haber un acercamiento entre el contribuyente, con los abogados del contribuyente y el fisco federal, la gente del SAT. Le dicen, oye, pues tú debes 9,000 millones de pesos. Y el abogado le dice, mira, te doy 500 millones o los agarras ahorita o nos vemos en el año 3000 una vez que termine el litigio y a ver quién gana. Pues obviamente esto llegó a oídos del presidente y el presidente dio la instrucción en ese momento de que fuera enviado el expediente a la Procuraduría Fiscal para presentar la querella respectiva. Y ahí, en el momento que nosotros recibimos el expediente, hicimos un análisis muy fuerte de cómo poder atacar estos asuntos, causando realmente una persecución frontal a los delitos fiscales en toda la corporación. Y aquí llegamos a una conclusión, o la manera como lo resolvimos fue, vamos a presentar la querella contra el funcionario, la persona que tiene la firma electrónica, porque es la encargada de pagar los impuestos. Y aquí no se pagaron los impuestos. Vamos a presentar también la querella contra el Consejo de Administración, porque es el que tiene la responsabilidad de velar que se pagaran los impuestos y que al día de hoy no se pagaran. Pero como estos funcionarios dentro de estas grandes corporaciones pueden ser funcionarios de segundo o tercer nivel, cuando estamos hablando de cantidades multimillonarias, decidimos presentar la querella también contra la persona moral, contra la sociedad, contra el negocio propiamente. ¿Por qué? Porque si en una sentencia llega a ser condenada la persona moral, puede dar lugar al aseguramiento de la propia empresa, puede dar lugar a un embargo precautorio para garantizar la reparación del daño, o incluso puede dar lugar a una disolución y liquidación de la misma. Le estás pegando a la gallina de los huevos de oro. Por eso nos fuimos contra la persona moral también. Y por último, estos esquemas defraudatorios hay un autor intelectual de los mismos, y usualmente son los contadores o abogados. El artículo 95, fracción novena del Código Fiscal de la Federación, nos establece que puede uno como fisco federal presentar una querella contra los abogados, contadores o asesores que mediante un contrato ellos dan el esquema por el cual se va a defraudar al fisco federal. Y por esa razón nos fuimos contra los asesores fiscales, llámese contadores o abogados. Cuando vieron esto, estos grandes contribuyentes dijeron, ¿sabes qué? No queremos problemas, vamos a pagar. Sí, señor, pero si ya presentamos una querella, ya no es nada más pagar. Si yo te estoy presentando la querella por un monto defraudado, que en este caso a lo mejor eran 1,000 millones de pesos, las reglas para los acuerdos reparatorios son muy específicas. Primero, tienes que estar al corriente en tus obligaciones fiscales. Es decir, me vas a pagar no lo que yo te demandé penalmente, me vas a pagar todo lo que debes. Por eso, aunque fueran 1,000 millones, hubo contribuyentes que pagaron 8,000 millones de pesos, porque era lo que debían. Segundo, es un acuerdo reparatorio en la vida. Si estas empresas vuelven a incumplir y vuelven a caer en un tema penal, ya no hay acuerdo reparatorio. Se tendrán que ir a juicio y en el caso de que sean contribuciones de 2020, tendrían que llevar los procesos con prisión preventiva oficiosa. Tercero, tendrían que publicar en un diario de circulación nacional que se vieron beneficiados por estos acuerdos reparatorios y exhortaban al público en general a que cumplieran con sus obligaciones fiscales.
Y el cuarto es la promesa de no incumplir con sus obligaciones fiscales. Otro requisito para tener estos acuerdos reparatorios es que no puede venir el dinero de corrupción, ni las operaciones pueden venir de factureras. Entonces, se firmaron estos acuerdos reparatorios. Hubo contribuyentes y que incluso ahorita están regularizando su situación fiscal cuando saben cuáles son las consecuencias que implica el que manden al expediente a la Procuraduría Fiscal de la Federación. No estamos jugando. Vamos a ejercer acción penal si es necesario, vamos a presentar las querellas respectivas y sí hay consecuencias. Hay denuncias presentadas e incluso ya tenemos algunos casos de factureros o de esquemas de facturación donde hay prisión preventiva oficiosa, que se han mencionado en los medios, en alguna entidad federativa. Entonces, sí hay riesgos y por esa razón, al ir con los grandes contribuyentes como lo hicimos y como lo instruyó el presidente, realmente es el gran cambio, es la separación del poder político del poder económico. Y por eso los contribuyentes están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Al día de hoy hay cerca de 35,000 millones de pesos que los grandes contribuyentes han pagado mediante el ejercicio de facultades de comprobación. Algunos con acuerdos reparatorios y otros con el puro miedo de saber que van a poder llegar a la Procuraduría Fiscal de la Federación y que se pueden presentar las querellas respectivas. Esto ha sido el gran cambio en la cultura fiscal y sobre todo en los grandes contribuyentes. Y otro tema que también es novedoso y que estamos tratando de dar un cambio en la persecución de delitos fiscales. Estos delitos son perseguidos por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la única autoridad en el gobierno federal encargada de perseguir los delitos fiscales y que tiene la legitimación para presentar las querellas respectivas es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Hicimos un análisis. Las entidades federativas pueden presentar, pueden ejercer facultades de comprobación para revisar algunas contribuciones federales conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios de coordinación y colaboración administrativa celebrados con la Federación y las entidades federativas, pero no pueden presentar querellas por defraudación fiscal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y en eso tengo que reconocerlo, el primer estado que firmó en convenio de colaboración administrativa con la Procuraduría Fiscal de la Federación fue el estado de Chihuahua. Y ahí lo que establecimos es, vamos a sentar las bases para que el Estado, cuando ejerce facultades de comprobación de contribuciones federales, nos puedan dar vista de los delitos que se configuren. Si vemos que se configuran esos delitos, nosotros vamos a ejercer acción penal. Si nosotros vamos a defender los asuntos en todo el procedimiento, si hay acuerdos reparatorios, la recaudación que se obtenga va para el Estado. Si en sentencia obtenemos la reparación del daño, esa se le manda al Estado para que cobre el monto respectivo. En pocas palabras, les estamos dando el servicio de cobranza y de procedimientos penales, de instauración de procedimientos penales, gratis, porque toda la cobranza va para la entidad federativa. Estos son los cambios que se han hecho para cambiar la cultura fiscal, para acabar con la defraudación fiscal en el país. Lo que buscamos es que firmen las 32 entidades federativas y podamos perseguir no solo por el SAT, no solo una autoridad que sea la que revise la situación fiscal de los contribuyentes y que nos manden asuntos, que sean el SAT y 32 entidades federativas las que nos manden los asuntos para nosotros poder llevar a cabo las acciones penales respectivas y si hay recuperación sea para todas las entidades. Estas son las actuaciones que hemos tenido y yo creo que hasta aquí dejo la exposición que amablemente ustedes me han hecho favor de escuchar, porque me informan que hay ciertas preguntas que nos están haciendo por parte de la academia y del público y que me gustaría contestar. Si me pueden ir pasando las preguntas.
La primera pregunta dice, en noviembre del año pasado se publicó lo que se denominó la reforma fiscal penal, la cual entró en vigor a partir de este año. En dicha reforma se modificaron de manera importante 5 leyes, una reforma penal que sin duda generó muchas expectativas, incertidumbre e inquietudes. A 9 meses de que entró esta reforma, ¿en qué se ha podido avanzar? ¿Cuáles son las deficiencias? ¿Cuáles son los resultados? ¿Y cuáles son los retos en su aplicación? Con esa reforma fiscal penal, ¿la Procuraduría Fiscal tiene las herramientas necesarias para combatir la evasión y defraudación fiscal? Bueno, lo primero que les puedo decir es que sí tenemos las herramientas necesarias para combatir la defraudación y la evasión fiscal. En el caso de delincuencia organizada, tenemos un tema que estamos actualizando en la especie. Como les decía yo en un inicio, para que sea delincuencia organizada, tiene que ser el que 3 o más personas lleven a cabo la defraudación fiscal en forma permanente y reiterada. Para que se pueda dar en forma permanente y reiterada, tenemos que haber actualizado que se venga haciendo desde el año pasado y se haga este año, o que se lleve a cabo en este año y en la declaración anual. Por lo tanto, se están actualizando los supuestos. Yo espero que en lo que resta del año o a principios del año que entra, podamos ya tener los primeros casos de factureras con esta reforma y que podamos tener factureros en la cárcel, ya aplicando esta reforma. Los delitos que se aplicaron antes de 2020 no van a quedar impunes. Y por eso estamos presentando las 7 de querellas que se mencionaron en la mañanera, con los cuales vamos a ir por las empresas factureras, pero que defraudaron en ejercicios anteriores. Ahí, como la defraudación fiscal no era delito que se equiparara con delincuencia organizada, los vamos a hacer con lavado de dinero. Vamos a acreditar lavado de dinero, delincuencia organizada y paralelamente defraudación fiscal. Pero el delito que va a dar la delincuencia organizada es el lavado de dinero. ¿Hemos podido avanzar en todo esto? Claro que hemos podido avanzar. Vamos a ver los resultados muy pronto. Simplemente les pongo un caso. En diciembre de 2019, con el puro temor de que iba a entrar esta reforma, se acercó un grupo de empresas acereras a regularizar su situación fiscal. Celebramos un acuerdo reparatorio con ellos y pagaron más de 2,000 millones de pesos. ¿Hemos avanzado? Claro que hemos avanzado. ¿Ha sonado la caja? Claro que ha sonado la caja. Entonces, es lo que queremos, el equilibrio entre la recaudación y la persecución penal. Y lo estamos consiguiendo. A ver, la siguiente pregunta. Chihuahua ha sido el primer estado en firmar un convenio de colaboración con la Procuraduría Fiscal de la Federación para combatir la evasión y la defraudación fiscal. ¿Cómo opera esta forma de combatir la defraudación fiscal? ¿Cuáles son los resultados que se esperan? ¿Existen otros estados que hayan firmado este tipo de convenios? Bueno, en efecto, como les mencioné anteriormente, hemos firmado ya convenios con varios estados. Hemos firmado en CONAGO, el mes pasado en San Luis Potosí, firmamos un convenio marco con todas las entidades federativas, pero a nivel CONAGO. Pero vamos a ir con cada entidad federativa en particular. Ya firmamos con Chihuahua, vamos a firmar, o ya firmamos con San Luis Potosí, ya firmamos con Guanajuato, ya firmamos con la Ciudad de México, y esta semana estaremos firmando con 3 estados adicionalmente. Entonces, esto es lo que hemos conseguido. Estamos firmando estos convenios para pedirles a los estados que tan escasos están los recursos por participaciones federales que están teniendo, que les pedimos que colaboren, que nos manden asuntos, y con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar la recaudación fiscal, vamos a tener la recaudación fiscal participable, se va a elevar y por consecuencia van a tener más participaciones. Toda esta cobranza que se realice es 100% participable para ellos. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Por un lado, que nos ayuden a atacar factureros, y por el otro lado, que nos pasen asuntos donde hay defraudación fiscal, para poder presentar los procesos respectivos. Sí quiero hacer un reconocimiento al estado de Chihuahua, que es el primero que nos empezó a mandar asuntos
antes del convenio. Y ya firmado el convenio, ya tenemos asuntos y que lo estamos integrando. Y dentro de pocos meses tendremos resultado en específico para el estado de Chihuahua. Entonces, informo esto en términos de la pregunta que se me planteó conforme a los convenios que ha firmado la entidad federativa. Tenemos otra pregunta. ¿Podría decirnos cuál criterio de oportunidad procede en el tipo de asuntos de compraventa de facturas y defraudación fiscal y si ya han aplicado algunos? Bueno, en los criterios de oportunidad proceden en el caso de delincuencia organizada. Estas reformas no se han aplicado propiamente, apenas estamos integrando los expedientes, pero sí les puedo hablar que en un procedimiento que salió en los medios, en alguna entidad federativa, precisamente con la cabeza de un grupo delictivo que manejaba una universidad, precisamente se utilizó un criterio de oportunidad contra el operador financiero de este grupo, y el operador financiero tuvo el beneficio del criterio de oportunidad y puso a la cabeza del grupo. Actualmente las cabezas de este grupo delictivo están en la cárcel. Entonces, claro que sí aplica para delincuencia organizada, sí se ha aplicado y estamos viendo los resultados. Tenemos otra pregunta. ¿Considera usted que el aumento en la recaudación del SAT, no obstante que no se aumentaron significativamente los actos de fiscalización, se debe en parte a las actuaciones y procedimientos que ha instaurado la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la percepción de riesgo que ha generado la reforma penal fiscal? Sinceramente sí les tengo que decir que sí es en razón a esto. Yo sí creo y estoy convencido que el labor conjunto que hemos realizado entre el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal de la Federación ha llevado a que se haya elevado la recaudación, a que la gente prefiera pagar la contribución omitida con sus accesorios antes de estar metida en un tema penal. Les decía hace rato de los grandes contribuyentes cómo se fueron acercando. Hay contribuyentes que debían, uno de ellos, cerca de 9,000 millones de pesos, que en el momento que se enteró que nos habían mandado el expediente, dijo, por favor, no presenten la querella, voy a pagar todo. Porque no querían exponerse a un acuerdo reparatorio donde tuvieran que publicar que se habían visto regularizados y tener que pagar todo lo que debían, precisamente con todas las consecuencias penales que eso implica. Entonces, en mi opinión, claro que se ha subido la percepción de riesgo con la reforma penal fiscal, se ha subido la percepción de riesgo con las querellas que hemos presentado, pero también con todos los esquemas que les mencioné anteriormente. Han sido los cambios en la cultura tributaria que han hecho no que exista una percepción de riesgo, propiamente como un miedo, simplemente, porque eso podemos llamar terrorismo fiscal, y esto no es terrorismo fiscal, esto es simplemente el que se le tenga un respeto al fisco federal, que sepan que sí hay consecuencias cuando se incumplen las obligaciones fiscales. Los que viven en la frontera lo podrán decir plenamente, vienen y defraudan en México, pero a ver si hacen lo mismo en Estados Unidos. Allá sí hay una percepción real de respeto al fisco federal. Y es lo que queremos tener aquí, que se respete al fisco federal. Yo sí creo que al día de hoy al fisco se le respeta. Yo sí creo que hay una percepción de riesgo o de respeto al fisco federal. Y era fue la instrucción que nos giró el presidente de la República y que estamos cumpliendo a cabalidad y que eso ha hecho algo, pues la verdad, muy bueno. Y que es precisamente que en esta época, o este año que estamos en pandemia, este año donde hubo nula actividad económica, se paralizó el país, la recaudación no se cayó. La línea de la ley de ingresos en cuanto a la recaudación se mantuvo. Y esto es gracias a toda esta percepción de riesgo que se ha llevado conjuntamente con el SAT, con la Procuraduría Fiscal de la Federación, pero sobre todo dirigidos magistralmente por el presidente de la República. Aquí hay otra pregunta. Existieron agrupaciones que mencionaron que la reforma fiscal penal generaría un justificado temor
en las empresas formales del país y en las empresas que quisieran invertir por posibles actos arbitrarios de la autoridad que pueden poner en riesgo la integridad personal y sus bienes. A 9 meses que entró en vigor la misma, ¿ha tenido conocimiento que hayan presentado este tipo de consecuencias? Yo les puedo decir que no. En mi opinión, lo que quiere cualquier inversionista es certeza. Y la certeza se da cuando tú conoces las reglas, cuando tú sabes que si cumples con tus obligaciones fiscales, cuando tú sabes que estás al corriente en el pago de tus impuestos federales y de contribuciones de seguridad social, no vas a tener problema. Cuando tú sabes que si entras en esquemas de factureras, si entras en esquemas de asimilables a salarios, donde no se pagan las retenciones, donde entras en esquemas de outsourcing, donde no se pagan las cuotas de seguridad social al 100%, vas a tener problemas penales. Y si puedes enfrentar a la autoridad, eso se llama piso parejo. El que sepas las reglas del juego. Y el poder precisamente acabar con la competencia desleal. No es lo mismo que un contribuyente, una empresa formal que quiere invertir en México, sepa cuáles son las reglas y que cumpla dignamente con sus obligaciones fiscales y que todos los que están en el mismo supuesto cumplan con sus obligaciones fiscales y tengan el piso parejo, a que haya una empresa que no pague con sus obligaciones fiscales, maneja outsourcing ilegal que no cumple con sus obligaciones fiscales y por lo tanto pueda tener una competencia desleal. El no pagar impuestos te da un porcentaje mayor que el que paga impuestos. El no pagar cuotas de seguridad social te da un porcentaje mayor que el que sí paga sus cuotas de seguridad social. Esto se llama poner el piso parejo. Las reglas del juego parejas para todos. Por eso yo sí creo que no ha habido esta persecución como se ha pensado, que al que incumple no tiene de qué preocuparse. El que incumple sí tiene que preocuparse, perdón. El que cumple no tiene de qué preocuparse. Es precisamente el piso parejo y que realmente hemos visto un equilibrio institucional. El SAT puede enviar diversos asuntos donde se puede actualizar la defraudación fiscal. Pero aquí en Procuraduría Fiscal nosotros hemos devuelto asuntos que no se configure el delito. Hay un equilibrio institucional. Puede haber casos donde incluso el SAT nos mande un asunto y lo recibamos nosotros y presentemos una querella, pero la Fiscalía diga, no hay delito, y determine el no ejercicio de la acción penal. Hay un equilibrio entre el Poder Ejecutivo vía SAT, vía Procuraduría Fiscal, con un organismo autónomo que es la Fiscalía. Y que incluso la Fiscalía podría decir si hay delito y llegar con un juez y que diga no hay delito y no vinculo a proceso. Eso es el equilibrio entre el Poder Judicial, un órgano autónomo y el Poder Ejecutivo. Hay un equilibrio institucional que permite que sea democrático y que realmente se aplique la ley. Por lo tanto, por esa sencilla razón, la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene un porcentaje de 92% de asuntos ganados, porque realmente los asuntos que presentamos son delitos donde se configura la defraudación fiscal. ¿El principio de presunción de inocencia ha marcado la diferencia en los procesos penales en materia fiscal? Por supuesto. Quiero hacer una diferencia muy clara. Una cosa es el tema administrativo ante el SAT y otra cosa es el tema penal ante la Procuraduría Fiscal. Por ahí salió una nota donde una asociación internacional de abogados acusaba que tanto el SAT como la Procuraduría Fiscal no permitían que vinieran los abogados con los contribuyentes y que eran intimidados. Bueno, por regla general yo les puedo decir que en la Procuraduría Fiscal de la Federación no recibimos contribuyentes, pero cuando los llegamos a recibir porque piden cita, porque hay algún tema que vienen a tratar aquí con el área de asuntos penales, si no vienen con su abogado no se les recibe. Abogados solos no recibimos, pero sí recibimos al contribuyente con su abogado, porque tenemos que darle certeza y porque incluso el abogado es el que le transmite lo que queremos decir e incluso le traduce al cliente lo que la autoridad fiscal penal está diciendo. Y en materia administrativa, bueno, pues yo creo que también en estos procedimientos no hay una obligación legal propiamente para que en materia administrativa comparezca el contribuyente con su abogado.
En los temas por escrito, sí tiene que haber un abogado que incluso puede estar autorizado en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, pero no hay una regla que obligue a tal situación. En los procedimientos penales que llevamos ante la Fiscalía, es obligación de la Fiscalía el recibir al contribuyente con su abogado. Si no va su abogado, no lo pueden recibir, y por eso hasta se le da un abogado de oficio. Se tiene que velar por estas garantías. Yo les puedo decir que la Procuraduría Fiscal y yo en lo personal somos abogados garantistas, es decir, que velamos por el cumplimiento o el respeto absoluto de las garantías individuales. Entonces yo les puedo decir que ese problema no lo van a tener aquí y que aquí no puede haber uno solo asunto donde me digan que hemos visto estos supuestos que mencionaban estos abogados. Así que yo les puedo decir, en la Procuraduría Fiscal de la Federación respetamos plenamente el principio de presunción de inocencia. Por último, y les pido que ya sea la última pregunta que respondamos por cuestiones de tiempo, dice, a principios de este mes se publicó la noticia de que un juez determinó no vincular a proceso por defraudación fiscal a un personaje que ha llamado la atención de los medios, el abogado Juan Collado. Por eso se le formulan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de juicios ganados por la Procuraduría Fiscal de la Federación? ¿En qué porcentaje de los juicios llega a obtener un acuerdo reparatorio? ¿Cuál es el monto de los que ha recuperado la Procuraduría Fiscal por acuerdos reparatorios este año? Bueno, en primer lugar, yo no puedo hablar de casos en particular porque tenemos, como les mencionaba, yo tengo que velar por el debido proceso, por el principio de presunción de inocencia y por el principio de secrecía en las investigaciones que estamos llevando a cabo. Lo que sí les puedo decir que en casos en los cuales hay una no vinculación a proceso, la autoridad fiscal tiene los medios de defensa a su alcance para ir con los tribunales de alzada para conseguir la reparación, la revocación de estos actos. Entonces, puede haber estos actos en primera instancia, pero nosotros tenemos medios de defensa para poder conseguir la revocación o modificación de los mismos. ¿Cuál es el porcentaje de asuntos ganados por la Procuraduría Fiscal de la Federación? Hay dos áreas que manejan juicios. Uno es la parte penal y tenemos el 92% de asuntos ganados en materia penal fiscal, y tenemos un área de amparos en materia fiscal. Ahí tenemos cerca del 95% de asuntos ganados. En amparo contra leyes podemos decir que tenemos el 99% de asuntos ganados. Realmente no se ha declarado la inconstitucionalidad de ninguna disposición fiscal relevante en los últimos años. ¿En qué porcentaje de los juicios se llega a obtener un acuerdo reparatorio? Pues es que muchas veces, o en la mayoría de los casos, no llegamos a juicio. Cuando hay un acuerdo reparatorio es cuando lo solicita el contribuyente, que cumpla con los requisitos que se establecen en la ley y que la autoridad, como víctima o ofendido, decida darlos. No hay un porcentaje propiamente, pero lo que sí les puedo decir es que de los grandes contribuyentes, pues yo creo que un 50% se resolvió con acuerdo reparatorio. Hay juicios, como les decía, que no han llegado o procedimientos que no han llegado ni siquiera a juicio. Se ha quedado en querella y se ha resuelto en sede penal, es decir, en la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es el monto que ha recuperado la Procuraduría Fiscal por acuerdos reparatorios este año? Bueno, con este esquema de trabajo que les platiqué, donde el presidente de la República estableció esta mesa de trabajo, coordinando al SAT y a la Procuraduría Fiscal, hemos recaudado más allá de 30,000 millones de pesos. Entonces, lo que hemos recuperado, estamos demostrando que hay un equilibrio entre la parte recaudatoria y la parte penal. No queremos empresarios en la cárcel, queremos empresarios que cumplan. Pero si no cumplen, tenemos las herramientas para tenerlos en la cárcel. Pues yo con esto me despido agradeciendo de sobremanera la invitación y el que ustedes me hayan dedicado este tiempo para escucharme. Muchísimas gracias a la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales y a todos por su participación. Muchas gracias.